Estimados y estimadas estudiantes del curso de Democracia y Derechos Humanos, les doy la bienvenida a esta videoclase en la cual les voy a comentar o les voy a hablar de la cultura de paz en el marco de un sistema democrático. No se podría entender, parece como un pleonasmo, pero no se podría entender la paz en un sistema no democrático, porque en teoría el sistema democrático es el que nos garantiza los derechos a nosotros los ciudadanos y esos derechos configuran una condición de paz o un ambiente de paz. Les recuerdo que la universidad ha dispuesto un canal de comunicación a través de una plataforma de Zoom o de la plataforma Zoom para atención psicológica o para un conversatorio, para que podamos hablar todos los de la comunidad, no importa que no estudiemos en la UPB o no trabajemos allí, para que podamos hablar de nuestras emociones con respecto de este aislamiento preventivo y obligatorio que estamos viviendo. Entonces, si ustedes quieren participar, me pueden escribir al WhatsApp personal y yo con mucho gusto les haré pasar el link. Bueno, espero por otra parte que se encuentren muy bien y les aclaro que la nota que subí el domingo pasado que dice examen escrito, pues realmente corresponde a las dos primeras actividades que hemos desarrollado bajo la modalidad virtual. Llevamos tres actividades, bueno, las dos primeras. Una que les envié al correo y la primera que les envié por WhatsApp y la última que me entregaron esta semana ya queda para el segundo corte. Entonces, con estas primeras notas finalizamos el primer corte académico. Bueno, también les recuerdo que si tienen algún tipo de inquietud, comentario o simplemente quieren conversar sobre el contenido de esta videoclase, que también es audio clase porque yo la separo el video del audio y se lo envío a los compañeros que no puedan acceder a ella a través de YouTube. Si tienen algún comentario, inquietud o pregunta, lo pueden formular a través del correo electrónico o en el chat grupal. Bueno, o si quieren llamarme también, no hay ningún problema. Para eso hay un espacio para atender estudiantes. Voy a compartir entonces la pantalla para que veamos la presentación del día de hoy. Entonces, como les comenté, hoy vamos a hablar de cultura de paz. ¿Cómo aparece la paz en la Constitución Política de Colombia? Ustedes saben que la Constitución lo que hace es consagrar unos derechos y establecer unos deberes para nosotros los ciudadanos. Entonces, ya desde el arranque, desde el preámbulo, en el artículo 1, la Constitución comienza a hablar de paz. Dice que esta Constitución se promulga precisamente para asegurarnos a nosotros los colombianos la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, el conocimiento, la libertad y la paz. Entonces aquí ya de entrada aparece la paz como un derecho que se debe asegurar o se debe garantizar. Y para eso fue que se creó la Constitución. En el artículo 189 se nos dice que corresponde al presidente de la República, como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, convenir y ratificar los tratados de paz. Estoy en la diapositiva número 1 para aquellos que solamente me están escuchando. Entonces, ¿qué sucede? Es el presidente de la República quien tiene potestad para convenir y ratificar los tratados de paz. Aquí se entienden tratados de paz como unos instrumentos o documentos vinculantes o jurídicos suscritos entre las naciones, pero también puede entenderse en el sentido de que es el presidente a quien le corresponde convenir y ratificar acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces aquí se trata de un acuerdo de paz o tratado de paz entre naciones, pero también puede adelantar en el marco de este artículo 189 unas conversaciones y llegar a unos convenios de paz, en este caso con grupos al margen de la ley. Todos sabemos que debe un acuerdo de paz surtir un proceso por el Congreso de la República y en últimas el presidente lo ratifica, ¿verdad? O lo sanciona, pero aquí se está hablando directamente del presidente. Sin desconocer el papel que juega el Congreso, por ejemplo, en el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno Santos y la guerrilla de la FARC, sabemos que ese acuerdo surtió un trámite por el Congreso para ser aprobado. Bueno, en el artículo 22 se nos dice explícitamente la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces vamos a ver más adelante en qué consiste la paz como derecho.
En el artículo 67 dice que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Entonces, no podemos enseñar nada que vaya en contra del orden democrático que tiene nuestro país, porque ese es uno de los fines de la educación, ¿no? Por la formación en derechos humanos, en paz y convivencia. El gobierno ha sacado, el gobierno Santos, ha sacado un decreto que reglamenta una ley de la República para implementar en las instituciones educativas, tanto de carácter público como privado, la Cátedra de la Paz. Pero ya ese tema de la Cátedra de la Paz es un asunto en sí mismo, no lo vamos a tratar hoy en la clase. Y por último, nos dice el artículo 95 que son deberes de la persona y del ciudadano propender al logro y mantenimiento de la paz. Lograr y mantener la paz. ¿Por qué se dice ciudadano? Bueno, creo yo, haciendo una interpretación, es que no todas las personas que están en Colombia son ciudadanos colombianos. Hay personas que son ciudadanos de otros países, pero es deber de los ciudadanos de otros países, o incluso aquellas personas que no son ciudadanas, porque hay personas que no tienen un reconocimiento jurídico de ninguna nación, como algunos kurdos, es obligatorio para ellos y ellas cumplir con los deberes dentro del territorio nacional. Paso, bueno, aquí hay una imagen que se pregunta justicia social, es decir, la paz como derecho incluye varios derechos más. Digamos que es un derecho al cual se llega o se disfruta solo si hay unas condiciones o si hay una garantía de otros derechos. O sea, yo no puedo decir que vivo en paz si no tengo acceso a la justicia, si soy condenado sin haber pasado por un proceso justo, ¿verdad? O no puedo decir que vivo en paz si no tengo que comer. No puedo decir que vivo en paz si no tengo posibilidad de estudio. Es un derecho bastante complejo, que implica la garantía de otros derechos. Paso a la diapositiva número 2 para comentarles acerca de dos grandes símbolos de la paz, quizás los más conocidos o dentro de los más conocidos. ¿Por qué los símbolos? Porque expresan algunas realidades y también quiero hacer una crítica con respecto de estos símbolos, de uno de ellos, que es el de la paz, de la palomita. Entonces, el primero, quizás el más usual, símbolo más usual o más recurrente que se nos viene a la mente cuando hablamos de paz es el típico, de la paloma blanca, tiene que ser blanca, y una ramita que se asocia con el olivo. Bueno, comienzo entonces con mi crítica. ¿Por qué tiene que ser blanca? ¿Cierto? Entonces decimos que el blanco es el color de la paz, pero uno dice, ¿de dónde, cómo se creó ese símbolo? ¿O cómo se le atribuyó al color blanco, eh, digamos, unas propiedades, unas características relacionadas con la paz? Pues en un mundo en el que el racismo ha cobrado bastante fuerza y en el que tenemos que desmontar todas esas estructuras o esquemas sobre el racismo, pues valdría la pena reconsiderar el símbolo, o por lo menos el color. Entonces ahora se habla de un arco iris para hablar de la diversidad de pensamiento, de religión, de etnia, sexual, en fin. Y podría convertirse en una paloma multicolor. No necesariamente tienen que ser los colores de la bandera gay para no herir susceptibilidades, pero puede hablarse de un color que incluya más. Ahora, en teoría del color se dice que dependiendo del teórico, el blanco es la condensación de todos los colores, ¿verdad? Físicamente es así, todos los colores confluyen en el blanco, podría tener una característica o una connotación de ese tipo. Mi reflexión va apuntada al hecho de que muchas veces utilizamos los símbolos y desconocemos su origen. Pues este es fácil de interpretar o de conocer su origen, porque básicamente nos remontamos a una historia bíblica cuando se dio el diluvio universal. Entonces Noé soltó una paloma, soltó primero un cuervo que era negro, y el cuervo no volvió para verificar si pues ya el cuervo se podía posar en alguna rama o en tierra firme, y el cuervo no volvió y desplegó o soltó una paloma blanca, y la paloma blanca regresó con un ramito de olivo. Bueno, hay una connotación religiosa en el símbolo, y es una connotación religiosa judeo-cristiana, ¿verdad? E islámica, porque los musulmanes también toman de ese tronco común, consideran a Noé como uno de los profetas, de los 5 grandes profetas. Entonces es un símbolo occidental y semítico, ¿verdad? Es occidental porque nosotros lo interpretamos como occidentales, como latinoamericanos, europeos, etcétera, como un símbolo de paz. Y semítico porque
son estos pueblos semíticos, judíos, árabes, los que pueden interpretar el símbolo. No sabemos qué impacto puede tener una paloma blanca con un ramito de olivo en una sociedad hinduista, brahmánica, shintoísta, confucionista o en tribus australianas, por ejemplo. Entonces para nosotros que somos occidentales, entonces tenemos un símbolo, este símbolo de la paloma blanca con la paz, y uno tendría que, lo puede interpretar, ¿verdad? El olivo, por su parte, es un símbolo de arraigo. Es un árbol, el más longevo del mundo, puede llegar hasta 2000 y pico de años de vida. Es un árbol de madera noble, muy fina. De él se aprovecha no solamente la madera, sino las aceitunas. Y obviamente de las aceitunas se saca el mejor aceite del mundo hasta el momento, que es el aceite de oliva. Además de ser un árbol hermoso, entonces es símbolo de arraigo porque hace parte de la cultura de estos pueblos del levante mediterráneo, donde está Israel, donde está Palestina, Jordania, incluso Irán, Irak. Entonces, es símbolo de resistencia, entonces, porque hace parte de la agricultura para los pueblos del levante mediterráneo. Es importante porque jalona su economía y se ha convertido también en símbolo de la resistencia palestina porque es un árbol que se arraiga a la tierra y de manera milenaria permanece allí. Entonces es como ese arraigo a la tierra también. Habría que preguntarse entonces por qué la paloma blanca y no el cuervo negro. O sea, uno diría, el profesor sale con unas cosas, pero es importante en este contexto pues comenzar a resignificar los símbolos para darles precisamente mayor significado, no simplemente copiar la paloma y decir, bueno, es el símbolo de la paz, pero ¿por qué? Por otra parte, tenemos esto, es un círculo con unas líneas, realmente fue un símbolo creado por un diseñador inglés, utilizando dos letras del alfabeto semafórico. Ustedes saben que, bueno, el alfabeto semafórico es el que envía señales a distancia, señales visuales a distancia. Eh, en, por ejemplo, en aviación, hay una serie de movimientos que les indican a los pilotos si las aeronaves pueden salir ya, pueden despegar o no, por ejemplo. Entonces, este lenguaje semafórico tiene unas letras. Aquí está, yo no conozco el lenguaje o el alfabeto semafórico, pero aquí estaría la letra D y la letra N, que en la época de los 60 se relaciona con desarme nuclear. ¿Verdad? Porque es una época en la que Estados Unidos y la Unión Soviética pues están en una carrera armamentística, es un contexto de guerra fría y la paz se asociaba allí a la no violencia directa, por lo menos no más guerra, ya estamos cansados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y ya no queremos más. Entonces la paz se interpretaba en ese contexto como el no más guerra, ¿cierto? Como no a las armas, desarme nuclear. Es la época de las armas químicas, de las armas nucleares, bueno, de los tanques, de los portaaviones. En fin. Entonces aquí tenemos, por su parte, un lenguaje religioso y tenemos un lenguaje de no armamentístico. Otros dicen que realmente el diseñador lo que quiso fue representar a un campesino con sus brazos abiertos diciendo, pare la guerra, ya no más. Así, paren la guerra y que cuando fue a presentar el símbolo, pues alguien lo rotó sin darse cuenta y apareció como si estuviera esa persona, pero cabeza abajo. Entonces, estos serían los brazos y estaría cabeza abajo. Entonces, a eso se refiere, pero donde se coincide es que realmente tiene una connotación de no más guerra. Bueno, para poder entender la paz hay que entender la cultura, porque cada pueblo la interpreta de una manera distinta y cada ser humano también. Por ejemplo, en clase yo les preguntaba qué es importante para ti. Entonces unos decían para mí jugar rugby, otros montar en bicicleta, otros disfrutar de mi mascota, otros poder terminar la universidad. Cada cabeza es un mundo, dice el adagio popular, y cada cabeza tiene una interpretación distinta de lo que es la paz, y cada cultura y cada nación le da una connotación distinta. Para nosotros acá en Colombia, ¿qué será la paz? Bueno, uno le pregunta a la gente y dice, ay, que se acabe con la guerrilla, otros que se acabe la corrupción, otros que haya comida. ¿Y qué será la paz en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, que tienen unos índices de violencia directa muy bajos? No sé, allá habría que preguntarse por el concepto de paz. En nuestra cultura, pues tendríamos que interpretar nuestros símbolos. ¿De qué nos están hablando los símbolos?
Por ejemplo, el hecho de que en los Montes de María los campesinos y las campesinas puedan cultivar y puedan vender sus cosechas, puede ser entonces para ellos la paz, poder vender sus cosechas, sin que haya actores armados que se lo impidan, sin que el cambio climático haga estragos. Bueno, ¿qué es la cultura? En términos generales, hay 20.000 acepciones o significados de cultura, yo quise traer tres. Primero es el modo total de vida de un pueblo, es decir, cómo vive un pueblo en términos generales, esa es su cultura. Dos, el legado social que el individuo adquiere de su grupo. Entonces, las personas que somos de pueblo tenemos una manera de ser, tenemos un legado social. Quizás somos bastante hospitalarios, confianzudos, brindamos confianza y recibimos confianza, somos empáticos con las personas que vienen por su parte de una gran ciudad quizás no tengan ese legado social, sean un poco más retraídas, desconfiadas del vecino, no dadas a hablar con extraños. Tiene que ver también con los valores, ¿no? Los que heredamos de nuestra familia y sobre todo de nuestro grupo social. A eso se refiere la cultura. Nosotros no solamente heredamos maneras de vestir o comidas, por ejemplo, o tradiciones, sino que heredamos principalmente maneras de ver el mundo. Y en consonancia con esto nos dice Clyde Kluhon que la cultura es una manera de pensar, sentir y creer. Entonces, en ese sentido, pues una persona no necesariamente tiene que estar ligada a un espacio geográfico para tener una misma manera de ver el mundo. Podríamos decir que hay personas que comparten la cultura, una especie de cultura, sin necesidad de compartir un espacio geográfico, porque usted puede pensar, sentir y creer en causas eh, en las que creen, piensan y sienten los jóvenes europeos. Y usted nunca ha ido a Europa, ni los jóvenes europeos han venido a América Latina. Quizás algunas personas se sienten como bichos raros porque no les gusta la corraleja, no les gusta el vallenato, tienen pocos amigos, no les gusta el alboroto, y dicen, es que tú no pareces costeño. Eso no tiene nada que ver, porque la concepción de ser costeño no ya ha desbordado la territorialidad. Yo no necesariamente tengo que vivir en la costa o compartir las costumbres, tradiciones, gustos y maneras de sentir de la gran mayoría de los costeños para sentirme o identificarme como costeño. Por otra parte, habrá personas paisas o de otros países que se sienten costeñas sin que hayan nacido aquí en esta región del país. En pocas palabras, pues Clifford Geertz dice que la cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas. O sea, cómo para poder entender la cultura de un pueblo hay que comenzar por interpretar sus símbolos. Por medio de estas figuras simbólicas, la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. ¿Qué significa eso? Que los símbolos están en constante construcción y esos símbolos nos van a hablar de si somos una cultura violenta o somos una cultura pacífica o cómo resolvemos nuestros problemas o qué concepciones tenemos de la mujer. Entonces, aunque yo sé que a muchos de ustedes les gusta el reggaetón, tendremos que hablar del reggaetón. El reggaetón es un producto cultural. ¿Por qué? Porque ya comienza a cambiar la manera de vestir de la gente, de pensar de la gente, o refuerza ciertos estereotipos que hay. Entonces, el reggaetón es una forma simbólica por medio de la cual mucha gente se comunica o perpetúa el conocimiento que tiene sobre las actitudes hacia la vida. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la mujer en el reggaetón? El mismo que ha ocupado en la televisión, el mismo que ha ocupado en la radio, el mismo que ha ocupado en las imágenes del cine o de la prensa o de la televisión. Es un objeto sexual, una mercancía que se vende y que es falocéntrica, o sea, la mujer gira en torno al pene del hombre. Eso es lo que nos vende el reggaetón. Y el hombre solamente va por el placer que le puede dar la mujer. Entonces, esa es una forma simbólica que nos está diciendo cómo interpretamos los latinoamericanos el reggaetón. Ay, profe, a mí me gusta el reggaetón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso no. Digamos que usted está consumiendo un producto cultural porque lo está consumiendo, lo baila, le gusta. No estamos diciendo que sea bueno o es malo, eso no nos interesa en la clase, pero ese producto está asociado a una manera de ver el mundo que denigra a la mujer. No se sientan amenazado o disgustado por lo que uno está diciendo. Aquí no se trata de decir si eso es algo bueno o es malo, simplemente de establecer una relación entre esa forma simbólica de ver a la mujer y representada en un video musical de reggaetón y lo que la sociedad en general piensa. Ahora, por ejemplo, en el caso de las concepciones hacia la mujer,
no es el reggaetón el que las origina, ¿verdad? Comunica una manera de ver, es lo que nos dice Clifford Geertz. Comunica una manera de ver a la mujer, la perpetúa, porque mientras sigamos diciendo esto de la mujer de manera visual, sonora, escrita, se va a perpetuar esa concepción de la mujer y se va desarrollando un conocimiento que va en contra de otros movimientos que están hablando de la mujer como un ser digno, como un ser valioso, no necesariamente en relación con el hombre, en fin, y que tiene derechos y deberes. Paso a la diapositiva número 4. Entonces aquí se presenta esa pregunta. ¿Quieres entender una cultura? Presta atención a sus símbolos. Aquí en esta diapositiva número 4, pues se está mostrando un sincretismo religioso entre una cultura amerindia que interpreta la muerte como un camino, como una vida, digamos como el paso a una vida distinta, ya no material sino espiritual, pero con connotaciones materiales, y una concepción cristiana de la muerte, donde se habla de, por ejemplo, que la gente no muere realmente, sino que su espíritu permanece vivo y va a resucitar el último día, que no se sabe cuándo es ese último día, pero va a resucitar ese último día y va a recobrar una forma, pues va a recobrar su forma humana. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la doctrina, estas dos concepciones de la muerte no son equiparables, o sea, van en contradicción. O creo en lo que me dice a mí el cristianismo acerca de la muerte, o creo en lo que me dicen las religiones amerindias. Pero miren que aquí hay un sincretismo. Por ejemplo, esta calavera, hasta bonita está, bien bonita, bien adornada, tiene una cruz, que es un símbolo cristiano. Y por su parte, al cuadro de la Virgen de Guadalupe, se le colocan una serie de simbolitos que representan, pues, algunas concepciones de la vida de la cultura amerindia. Entonces, para poder entender una cultura como la mexicana, cómo llevan ellos una concepción, un conocimiento sobre la muerte, en este caso, hay que entender estos símbolos, ¿cierto? Bueno, también se dice que se habla de cosmovisiones, que es la manera en que nosotros vemos el mundo. Creo que de esto hemos hablado en clase. Vemos el mundo como somos, no como realmente es, porque no hay una sola manera de ver el mundo. Miren, por ejemplo, aquí este rinoceronte ve el mundo de esta manera. Siempre tiene su cuerno ahí en la mitad, entonces la manera en que ve él el mundo está condicionada por su cuerno. Por lo tanto, siempre va a dibujar, en este caso está dibujando la manera como él ve el mundo, siempre con su cuernito, ¿verdad? Bueno, aquí hay otro ejemplo. ¿Quién ve qué cosa? Tenemos evidentemente un bosque. Si lo ve un empresario, ve una cosa, probablemente tantos árboles por hectárea que pueden ser aprovechados para madera, la venta de madera me da plata. Si es un indígena, pues verá el sitio sagrado para él y para sus ancestros, verá hermanos árboles a los que tiene que cuidar, respetar y ofrendar quizás. Ve el sitio donde vive, donde interactúa con sus semejantes, donde puede obtener las plantas rituales y medicinales. Si lo ve un pintor, dirá, es musa de inspiración, voy a pintar un cuadro representativo, alegórico, abstracto. Si lo ve un ambientalista, entonces verá un recurso que se puede aprovechar de manera sostenible o un ecosistema que se debe preservar. Bueno, paso a la diapositiva número 7. Volviendo al tema de la cultura de paz, entonces allí ya les mostré algunos ejemplos de símbolos o de lo que es la cultura, ¿no? En términos generales, o cómo podríamos llegar a conocer la cultura de un país o de una región o de una comunidad a través de sus símbolos. Pues de manera muy breve, porque esto no es una clase de antropología. En la diapositiva número 7 aparece una frase de Jaime Garzón. Jaime Garzón, pues yo creo que ustedes han oído hablar de él, fue un periodista colombiano, bogotano, que hizo oposición a este estado de cosas, a la hegemonía política del país, a través de su humor, de sus columnas de opinión, y que fue asesinado precisamente por esa intolerancia frente al pensamiento distinto. Se le vulneró su vida y la libertad de expresión, pero ha dejado un legado bastante importante en el país a nivel de pensamiento político.
Entonces, él expresa a través de esta frase que les voy a leer y que ustedes están viendo, algunos, eh, expresa como esa manera de sentir la paz, basada en el respeto por las demás personas. Entonces dice, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Entonces, él no sitúa a nadie por encima de su cabeza, sino de su corazón. Está hablando de sentimientos, pero está también hablando del valor de la persona humana. Y no podrá de ninguna manera hacerle mal a su persona, aunque esa persona piense y diga algo distinto o incluso contradictorio. Esto expresa entonces el respeto profundo que nosotros debemos tener hacia las demás personas. En este país que debemos todos, decía un campesino de los Montes de María hace algunos años. Paso a la diapositiva número 8. Aquí hay una autora que se llama Rita Segato. Rita Segato, pues es brasilera. Ella interpreta la cultura de la paz y la cultura de la violencia desde la relación entre géneros. Y dice pues que una de las personas o de los grupos poblacionales más vulnerados son las mujeres. Hace parte de los grupos tratados como débiles, ¿no? Las mujeres, las personas que no están trabajando, los ignorantes, los ancianos. Entonces nos dice, si hay algo de artificioso e ilegítimo en el orden patriarcal, o sea, donde manda un hombre que se cree el padre de los demás y que se cree con potestad de dirigir no solamente a su familia, sino a la sociedad bajo su propio criterio. Si hay algo de artificioso e ilegítimo en este orden patriarcal, es la ilegitimidad originaria, o sea, de dónde salió que seamos nosotros los hombres con un carácter autoritario los que tengamos que dominar sobre el resto de la sociedad. Este orden patriarcal produce o la ilegitimidad originaria, produce inevitablemente que los votos de obediencia a esa ley y al orden que ella establece deban renovarse diariamente. O sea, todo el tiempo la misma sociedad se encarga de decirnos quién es el que manda. Yo soy la ley, yo soy la verdad, ¿verdad? Hay gente que dice, yo tengo la verdad, yo soy la ley, yo soy el que tengo la razón. Y yo soy el que mando aquí, yo soy el rey, yo soy el presidente, usted no sabe quién soy yo. Entonces, todo este orden se tiene que estar reforzando constantemente, recordándonos que no tenemos libertad, que tenemos simplemente que acatar las órdenes de esta sociedad. Y comenzamos entonces a mirar cuáles son las órdenes que nos da la sociedad. Rita Segato se pregunta, bueno, no hay algo legítimo, simplemente no fue fruto de un consenso social, sino que fue fruto de la imposición de unas ideas detrás de las cuales había un orden patriarcal, hombres que se creían los dueños del mundo. Y todavía en las casas, muchos hombres se creerán los dueños del mundo, con potestad para mandar a los hijos sin explicarles las razones de su orden, por ejemplo. O dominando a la mujer, por ejemplo. O el profesor que no escucha consejos, que no escucha a sus estudiantes. Eso hace parte del orden patriarcal. Y cuando digo el profesor, también me refiero a la profesora, porque el orden patriarcal no solamente lo reproducimos los hombres, también lo reproducen las mujeres. Se preserva en el olvido el carácter arbitrario y poco elegante de la violencia fundadora, así como los placeres propios del mundo que ella negó. Cuando se dice los placeres propios del mundo es que, por ejemplo, se demonizó a la mujer. Entonces la mujer es objeto del pecado, de la seducción. Desde allí, desde digamos, esa narración o ese relato de la creación, ya la mujer lleva las de perder. Entonces se le niega a la mujer toda libertad sobre su cuerpo, incluyendo la libertad de poder gozar de su propio cuerpo. Mientras que a nosotros los hombres se nos da plena libertad sobre nuestro cuerpo y el de los demás. Por eso entonces podemos hacer lo que queramos. Tenemos una mujer, pero podemos tener 20. Y somos más machos si tenemos más mujeres. Por eso violamos a nuestras mujeres. Por eso violamos a nuestros niños. Es muy raro pues que se hable de una violación de una mujer hacia un niño. Las habrá. O hacia una niña. Pero ese orden patriarcal también nos está dictando que tenemos potestad sobre los cuerpos y a la mujer se le niega el placer sobre su propio cuerpo, por ejemplo. Eso lo dice Rita, o se interpreta de Rita Segato. Se diseña así, con todo este orden patriarcal, el universo amplio y difuso de la violencia psicológica.
Entonces, la mujer es débil, la mujer es pecadora, si goza de su cuerpo es una bandida, si el hombre goza de su cuerpo, entonces es más macho y tiene que ser alabado por eso. Entonces, vemos cómo en una cultura existe una cantidad de situaciones que si nos ponemos a analizar tienen un origen en esa concepción patriarcal y machista de la vida, o de la cultura o de la sociedad. Paso a la diapositiva número 9. Esta es la pirámide de Johann Galtung, que ya hemos visto en clase, yo no la voy a explicar nuevamente. Simplemente me voy a detener aquí en esta parte derecha, por lo menos a mí me aparece acá a la derecha, donde se habla de no violencia, para poder explicar un poco entonces las concepciones de la paz como derecho. Entonces, cuando hablamos en primer momento de la paz, se habla de paz negativa, es la paz como una no violencia. Claro, no podemos hablar de paz aunque estemos bien alimentados y educados si nos estamos matando, ¿verdad? Entonces, no debe haber maltrato de ningún tipo, no debe haber restricción de las libertades personales, por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, de asociación, pero tampoco podemos estar matándonos. Entonces, la primera o más básica manera de interpretar la paz es que no haya violencia de ningún tipo. No violencia psicológica, no violencia directa, no violencia sexual, por ejemplo, no daño en bien ajeno. Por otra parte, se habla de paz positiva cuando hablamos de equidad. Entonces, la paz no solamente es la ausencia de violencia, dice un autor catalán llamado Vicent Fisas, sino que la paz también es el cumplimiento, la garantía de los derechos económicos y sociales. Entonces, la paz está asociada con una vivienda digna, la paz está asociada con una educación de calidad, con acceso a salud de calidad oportuna, acceso a la cultura, a la recreación, al deporte, a un ambiente sano, a carreteras, a la seguridad, a un trabajo digno, en fin. Y por último, el reconocimiento de la empatía. Entonces, la paz está relacionada con una manera creativa, pacífica de tramitar los conflictos. Los conflictos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Quizás hagan parte de nuestra naturaleza humana. No se trata de suprimir los conflictos, sino de tramitarlos o resolverlos de manera pacífica. A eso entonces se refiere la paz. Mire que ya, ¿cómo se entiende la paz como derecho? A la ausencia de guerra, a la garantía de derechos económicos y sociales y políticos y a un ambiente sano, de sana convivencia, de empatía, de respeto, de no discriminación, de tolerancia, en fin. Bueno, a ustedes que les gusta tanto los animales, pues estamos hablando de relaciones entre seres humanos, pero también de relaciones con la naturaleza. Aquí se podría entender en el reconocimiento de la empatía, pues el buen trato entre seres humanos y entre seres humanos y otras especies biológicas, un árbol, eh, un, un animal. Bueno, paso a la diapositiva número 10. Entonces, les había mencionado solamente lo de la Cátedra de la Paz. Aquí aparece una imagen muy bonita de la paloma blanca, que está convirtiendo esos alambres de púa que tanto conocemos nosotros, que vemos en las fincas, en los montes, por unas ramitas de olivo, ¿verdad? Pasamos entonces de ese escenario cruel de la guerra, donde hay personas secuestradas, personas mutiladas por las minas, ¿verdad? Desaparecidas, a un escenario donde podamos disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad, de un ambiente agradable, de unas relaciones sanas entre nosotros y la naturaleza. Bueno, paso a la diapositiva número 11 y aquí les quiero hablar de algunas experiencias de construcción de paz. Nosotros ya hemos hablado en clase de la situación que se vivió o que se está viviendo entre palestinos e israelíes. Entonces, más allá de esas cifras dolorosas de muertes, de aniquilación, de daño a la infraestructura, de retenciones arbitrarias, de discriminación, de maltratos, especialmente en Palestina se ha creado un movimiento de resistencia llamado arte de la resistencia, y es el uso de unos símbolos propios de lo que se está dando y propio de la cultura para ellos poder ser resistentes frente a lo que les está pasando, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una imagen donde aparece un residuo de una granada o una bomba, no sé, yo no conozco esas armas. A ver, latas de gas lacrimógeno. Entonces, esta es una lata de gas lacrimógeno lanzada por los israelitas hacia los palestinos
¿Y qué hicieron los palestinos? Comenzaron a sembrar flores en ellas. Esto está resignificando un símbolo. La lata del gas lacrimógeno es símbolo entonces de la guerra. Se utiliza, ustedes saben, para dispersar las manifestaciones y ocasionan daños a las personas. Cuando se siembra una planta en ella, pues estamos, lo que están diciendo los palestinos a través de este símbolo es que a pesar de que los estén tratando mal, ellos resisten. Y resisten porque están confiados en que hay unos valores superiores a la guerra representados en las flores, ¿verdad? Las flores son símbolos de ternura, de fragilidad, pero también son símbolos de resistencia porque ustedes saben que a pesar de que se queme un campo, cuando llegan las primeras lluvias comienza a reverdecer la hierba. Y la flor es símbolo también de belleza. Bueno, entonces todos estos símbolos de positivos, digámoslo así, negativos, no son positivos y negativos, más bien símbolos que representan una realidad como la guerra y símbolos que representan una realidad como la paz, se integran en esta bella obra de gas, de la lata de gas lacrimógeno, que sirve como maceta de unas flores. Entonces aquí aparece una nota de Palestina Libre, hay otras manifestaciones de este arte de la resistencia palestina. Concretamente, esta nota nos dice que el pueblo de Bilín, situado a 12 kilómetros al oeste de Ramala, Ramala es la capital administrativa de Palestina, ¿no?, en Cisjordania. Este pueblo se ha convertido recientemente en un símbolo de la resistencia pacífica al programa de asentamientos ilegales israelíes. Los residentes de esta aldea han creado un oasis en medio de los paisajes desérticos de la ribera occidental y han sembrado semillas de flores en latas de gases lacrimógenos que habían recogido tras los enfrentamientos con la policía israelí. Podemos crear vida en estos botes de gas que pueden matar a la gente. Plantamos las flores dentro de estas cosas, declaró, bueno, ART, que es Russia Today, este señor Hadi Abu Rahman, un periodista palestino y uno de los creadores del jardín. Entonces es una primera muestra de arte por la resistencia, de cómo se conjugan dos elementos de cultura violenta y cultura pacífica en un mismo símbolo. Por otra, aquí ya tenemos un ejemplo colombiano. Este señor que es un cantante colombiano, cantautor colombiano llamado César López, es además activista por la paz y convirtió una escopeta o un fusil en una guitarra. Y a ese invento le dio el nombre de escopetarra. Entonces, esta escopetarra pasó a convertirse en un instrumento de paz, en un símbolo de la paz. Nos dice entonces la nota: jamás en la historia un objeto ha cobrado tantas vidas como el fusil Kalashnikov, mejor conocido como AK-47. Este modelo goza de gran popularidad entre las guerrillas y narcotraficantes. Por lo mismo, cuando en 2002 se dieron los primeros actos de desmovilización en Colombia y cientos de miembros de las FARC, del ELN y las AUC bajaron de las montañas para entregar sus fusiles, el músico y activista César López se conmovió ante lo poderoso del gesto. Entonces él como músico vio en un símbolo de guerra, como un fusil de esto, que es el que más se utiliza en las guerras en el mundo, vio no un arma, no un instrumento, no un símbolo de muerte, sino en una posibilidad de ser resignificado como símbolo de paz. ¿Qué es lo que hace el arte por la resistencia? ¿Qué es lo que hace la cultura de paz? No desconoce el ámbito del cual proviene. O sea, no desconoce que hubo o que hay un conflicto armado. No desconoce que hay una situación que está dañándole la vida a las personas. No niega eso en ningún momento. Lo que hace es retomar los símbolos para hacer una transformación de esa cultura de guerra, de esa cultura violenta. No se trata de decir aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, vamos a agarrarnos de las manos y a pintar palomitas blancas. No se trata de eso, se trata de un asunto muy serio de resignificación de los instrumentos de la muerte. Les voy a contar una historia que a mí me conmueve mucho y es una historia que se dio en un corregimiento de Toro Viejo que se llama Las Piedras. Como su nombre lo indica, las piedras hay muchas piedras, ¿no? Las piedras muy grandes, mameyúa diríamos los costeños, en todo el pueblo. Y fuimos a un acto de reparación simbólica con una fundación a la que yo pertenecía. Entonces,
el sacerdote, el jefe mío, el director ejecutivo de la fundación, es un sacerdote, Rafael Castillo, y él tuvo a bien crear un símbolo. Y era coger las piedras de la calle, las que uno quisiera, pintarlas y colocarles el nombre de un familiar, un conocido, un amigo, un vecino de ese pueblo que hubiera sido asesinado, desaparecido, secuestrado en el marco del conflicto armado. Entonces, imagínense, esto fue un gesto muy bonito porque cada uno cogía una piedra grande, mediana, pequeña y la pintaba con los colores que quisiera y le colocaba el nombre de esa persona. Y tenían otro acto y era, había una iglesia muy vieja que querían tumbar para construir una nueva. Entonces el padre dijo, vamos a utilizar estas piedras pintadas como parte de la base de la iglesia. Entonces hay otro símbolo. Vamos a destruir la iglesia vieja y vamos a construir el templo viejo y vamos a construir un templo nuevo, pero vamos a utilizar como parte de la base a estas piedras que están representando el dolor, la resistencia de todo el pueblo. O sea, vamos a hacer un homenaje a estas personas que han sido asesinadas, secuestradas, desaparecidas. En el marco del conflicto armado interno. Cada vez que entremos al nuevo templo nos vamos a acordar que está cimentado, que está fundamentado en el dolor de muchas personas, pero también en la dignidad y en la honra que le estamos dando a las personas muertas, desaparecidas o secuestradas. Y hubo un acto de catarsis, y es que el templo viejo lo destruyeron las personas. Entonces con unos palos comenzaron a tumbar. Y eso era como liberar una energía, liberar una rabia, liberar una impotencia, una desesperanza, tumbando esos muros viejos de una iglesia, de un templo viejo. La iglesia no tenía la culpa, el templo, pero fue testigo de masacre, ¿verdad? En ese pueblo y era como decir, vamos a acabar con esto y vamos a reconstruir, o sea, sobre las bases de ese templo viejo, un templo nuevo. Eso, de eso se trata, ¿no? La cultura de paz, de resignificar en los símbolos. En parte, pues se trata de la cultura de paz. Realmente tiene sus bases en la sana convivencia. Y hubo un acto muy bonito, y es que la gente cuando estaba pintando las piedras se acordó de una señora que tenía 9 años de no salir de su casa. Desde que le mataron al esposo o a un hijo, no recuerdo, la señora eh, asumió un luto riguroso, se vistió de negro, se metió a su casa y prácticamente no se dejaba ver, no salía más. Y en ese momento la gente la fue a buscar. Mire, eso fue tan emocionante que esa señora que estaba enclaustrada con su propio dolor accediera por el ruego de tanta gente a salir de su casa. Y no era salir porque saliera, sino que le estaban diciendo, nosotros, tú, así como nosotros, hemos vivido este dolor, lo estamos viviendo, nos ha dañado la vida. Pero si tú lo compartes, va a ser más liviano para ti. No te ahogues en un dolor que es de todos y todas. Ese es el verdadero gesto. Y compartieron su dolor y la señora salió. Yo me imagino que para ella fue un efecto catárquico el poder salir, encontrarse con la gente, decir hago parte de esta comunidad, comparto mi dolor con ustedes, lo voy a alivianar también con ustedes porque las cargas entre varios es más liviana. No, no se trata de no tener cargas, pero cuando nosotros la compartimos con otros, la carga se nos vuelve más liviana. Es como cuando usted tiene un problema y se lo cuenta a un gran amigo y ese gran amigo, por el mero hecho de que usted se sienta escuchado y atendido, ya usted va a sentir que su carga sea más liviana, es más liviana. Entonces, estamos hablando de una serie de situaciones que nos ayudan a configurar una cultura de paz basada en unos valores. Primero, en ver donde hay algo negativo, algo positivo. Donde vemos un Kalashnikov, podemos ver una escopetarra. Donde vemos una lata de gas lacrimógeno, podemos ver la posibilidad de sembrar un jardín. Donde vemos una iglesia en ruinas, podemos ver un templo que se levanta sobre esas nuevas ruinas, pero como algo nuevo, algo bello. Donde vemos un dolor que tengo yo, eh, que solamente vivo yo, la posibilidad de compartirlo con los demás, ¿verdad? De eso se trata la cultura de paz. Hay otro ejemplo a nivel nacional, esto es muy lindo también, bajo esta premisa de quien empuña un instrumento musical difícilmente empuñará un arma. Lo dice pues un grupo que se llama Rancho Aparte, pero también era la premisa de un programa del gobierno nacional que se llamaba Batuta, que llevaba música a rincones del país bastante apartados y con bastante incidencia de conflictos, de violencia directa. Bueno, esa frase pues se ha vuelto popular. Dice aquí la nota. Crew Peligrosos, Bomba Estéreo, Sistema Solar y Chucky Town fueron los encargados de poner el ritmo al festival Detonante. Además de dictar clases de música tradicional del Pacífico Norte, la fundación, que se llama Rancho Aparte,
lidera el proyecto llamado Bundes sin Barreras, donde a través de la danza se cruzan fronteras invisibles que diversas pandillas han implantado en Quibdó. Ustedes saben que las fronteras invisibles como su nombre lo indica, no se ven, pero son una especie de límites que se establecen en comunidades urbanas bastante densas, la comuna número 13 de Medellín y en algunas ciudades, y se arman unos combos en Montería también. Me comentaba un alumno que en el barrio de él hay unas fronteras invisibles, o por lo menos el sitio de encuentro de pandillas de otros barrios. Entonces, usted, si vive en un barrio, no puede pasar al otro, porque ya es considerado un enemigo. Entonces se forman unas peleas allí que llevan a la muerte de muchas personas. Bueno, entonces esta fundación lo que hace es un trabajo a través de la música para integrar jóvenes, principalmente de diversos barrios, para enseñarles la sana convivencia a través de algo tan importante para ellos como es la música, concretamente este ritmo musical que se llama bunde. El éxito recae en el trabajo previo. Los jóvenes, muchas veces que son actores violentos, se convierten en músicos durante los trayectos. Dice el director de la fundación que tenemos muchos testimonios de jóvenes que, gracias a involucrarse en la cultura, han transformado su vida y su entorno. Entonces, esto es bonito, ¿no? Ver cómo sin discurso, sin cortar cinta, sin tanta plata, sin tanta politiquería, sin tanto mensaje en redes sociales, sin tantas invocaciones, sin tantos tratados, sin tantas clases de democracia y derechos humanos, muchas fundaciones, muchas organizaciones están haciendo un trabajo en terreno, utilizando la cultura como un instrumento de paz. Entonces, bonito aquí el trabajo, no es que de la noche a la mañana salga esto, un trabajo previo, lo dice el director. Esto se trata de identificar a las personas, saber llegarles con sus maneras, exponerse muchas veces al riesgo, llamar la atención y establecer unos programas serios que generen confianza en los jóvenes, que les guste, para ir propiciando esa cultura del encuentro. Paso a la diapositiva número 14. Esta fue un movimiento o parte de un movimiento feminista a nivel mundial que ustedes quizás escucharon, que se volvió famoso. Desafortunadamente, mucha gente lo que hizo fue banalizar este tipo de actos. Comenzaron a hacerle parodias, comenzaron a hacerle memes, comenzaron a denigrar una vez más de las mujeres, de los fanáticos religiosos, los fanáticos políticos, los que se creen que tienen la razón, comenzaron a criticar el fenómeno, pero no de manera constructiva, sino de manera negativa. Lo que hacían estas mujeres a través de unas coreografías y de su música, obviamente, era visibilizar una serie de atropellos, de violaciones no solamente sexuales. Hay una connotación sexual porque ellas se vistieron, digámoslo, vamos a decirlo como así como está, de manera sexy, provocadora, ¿verdad? Pero también hace parte de la campaña. Pero ella no se refería solamente a la violación sexual, se refieren a la violación de todos sus derechos como mujer, ¿verdad? El derecho a la tranquilidad. ¿Quién dijo que porque usted ve a una vieja, entre comillas, buena? Miren, el lenguaje es buena, buena para qué. Usted la ve bonita. ¿Qué le da derecho a andar silbándola como si fuera un animal o diciéndole cosas? ¿Qué le importa a ella? ¿Verdad? Eso es muy engorroso, muy cansón para ellas. Pero también existe una violencia doméstica, una violencia laboral, una violencia psicológica, una violencia económica. A eso se referían ellas. El violador eres tú porque no necesariamente tú estás maltratándola físicamente, pero con tu machismo, con tu concepción patriarcal, y ojo, no solamente me estoy refiriendo a los hombres, también a las mujeres, con tus concepciones tú las estás discriminando, las estás convirtiendo en un objeto sexual, ¿verdad? Es que no, es que ella es provocadora, es que está muy buena, está muy rica. Bueno, la naturaleza la adoptó, está muy linda, sí, pero eso no significa que tú debas agredirla verbalmente, psicológicamente, sexualmente, físicamente, no puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, este movimiento también utiliza entonces unos elementos propios de la cultura, como es la coreografía o la danza, la música, para poder expresar, en este caso a través de redes sociales, todo un inconformismo o una exigencia de derechos de las mujeres en todo el mundo, porque esto fue un movimiento mundial. Paso a la diapositiva número 15, otro evento bastante bonito. Para los que están pensando que los venezolanos nos vienen a dañar el país, etc. Hubo un evento contra la xenofobia. Ahora ya entonces les hablo un poquito de la xenofobia. La abrazatón de venezolanos. Había un campo, digamos, unas carpas donde se alojaron en Bogotá a unos venezolanos
como una medida de atención humanitaria de emergencia, ¿cierto? No tenían dónde vivir, entonces nos metieron en unas carpas y les llevaban unos alimentos. No recuerdo, esto fue entre la alcaldía de Bogotá y algunas organizaciones no gubernamentales. Entonces, además de llevarles medicamentos, comida, mantas, toallas, etcétera, también fueron a abrazarlos. Esto es un gesto muy bonito, las abrazatones, porque nos están diciendo, mira, somos seres humanos, independientemente de la nacionalidad, de la ideología política, del color de la piel y de tantas categorías discriminatorias, somos seres humanos. Y miren lo valioso del gesto porque los están tratando como seres humanos. O sea, no hay solamente caridad. Yo tengo lo que a ti te necesita y por amor a Dios o por amor a lo que sea o para tranquilizar mi conciencia te doy un mercado. No, aquí le están diciendo, además de ser un objeto de mi ayuda, eres un igual. Te reconozco como igual. Aunque no necesitas mi reconocimiento, te estoy dando la acogida. Estoy entendiendo por lo que tú estás pasando y le dan un abrazo. Desafortunadamente hay muchas personas que están discriminando a los migrantes. Nos enojamos cuando nos discriminan en Chile, cuando nos discriminan en Europa, cuando nos discriminan en Estados Unidos y nosotros actuamos de la misma manera con estas personas que vienen huyendo de una situación de violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela. Y a través de un estudio, yo eso se lo comenté en clase, creo, de la Universidad Nacional, se evidenció que nosotros no tenemos fobia hacia los venezolanos. Tenemos fobia hacia los pobres venezolanos o los venezolanos pobres. Y eso se llama aporofobia, porque si un venezolano tiene dinero o tiene una preparación intelectual y accedió a un trabajo digno acá en Colombia, pues no lo miramos por encima del hombro. Pero si son personas que están en la calle vendiendo boletas, cualquier cosa, ya los venezolanos vinieron a montar una mesa de frito, a quitarle el trabajo a la gente, si no hay para los colombianos, menos para ellos. Entonces, no nos quejamos cuando tienen plata, pero sí nos quejamos de ellos cuando no tienen plata. Entonces, ya no es un asunto de xenofobia, sino de aporofobia, una aversión, un odio hacia los pobres. Y bueno, es verdad que existen muchas personas de nacionalidad colombiana, de venezolana, que están delinquiendo. Uno no va a explicar ahora si es por necesidad, por sinvergüenzura, por lo que sea, pero no significa que lo que hacen unos cuantos necesariamente lo van a hacer todos. Entonces, uno tiene que ser muy sensato y no puede uno generalizar. Paso a la diapositiva número 16 y hago una pregunta si la paz es un asunto de calidad o de garantía de derechos. Esto va en consonancia con un texto que ustedes leyeron y bueno, la respuesta es clara. La paz desde el punto de vista de los derechos humanos es un asunto de garantía de derechos, no de caridad. La caridad es un asunto coyuntural. Todo el tiempo no puedo estar yo ejerciendo obras de caridad. La garantía de derechos es un asunto estructural. Yo no necesitaría de la caridad si mis derechos estuvieran garantizados. No es que la caridad sea mala, al contrario, ha ayudado a muchas personas históricamente. Pero desde este discurso de los derechos humanos, desde un orden democrático serio, necesitamos garantía de derechos, no migajas, no ayuditas, no caridad. Bueno, Daniela Ligiero, directora ejecutiva de una organización que se llama Together for Girls, Juntos por las Chicas, nos dice que la violencia se aprende y hay que pensarla como una enfermedad. Es un virus que se transmite de una generación a otra. Y Pérez Calderón Concha nos dice, que es una investigadora, nos dice que la paz puede ser aprendida y enseñada. Entonces, si se transmite de una generación a otra ese virus de la violencia, también la paz puede ser aprendida y enseñada. Es decir, nosotros podemos educarnos para la paz, ¿no? Y desechar esa enseñanza que se nos hace hacia la violencia, esa enseñanza que nos lleva a unas relaciones violentas entre seres humanos. Si usted aprendió algo en su casa, a ser violento porque lo vio de sus papás, por lo que sea, usted es un ser humano autónomo, puede pararse, comenzar a reflexionar y a pensar, es decir, a pensar si esas actitudes aprendidas en la casa, en el barrio, en la familia, yo qué sé, son unas actitudes sensatas y tomar decisiones. Si son sensatas, manténgalas. Si definitivamente usted considera que la educación que le dieron en su casa, en su barrio, lo que sea, en su colegio, no lo ayuda a ser una mejor persona, edúquese de una manera distinta. Deconstruya esa educación, destruya esa educación y asúmase como un ser humano que respeta los deberes, los derechos de los demás y asume sus propios deberes. O sea, a uno lo crían, pero uno se termina de criar. Ese es, digamos que
a lo que nos invitan estas autoras, o sea, la compilación de estas dos frases, a que así como nos hemos educado para la violencia, podemos destruir o resignificar esa violencia y comenzar a educarnos para la paz. Pero la paz, desafortunadamente, corre varios riesgos. Los principales riesgos que se corren es que se conviertan en discursos vacíos que nadie entiende. Voy a hacer una crítica a las religiones. Yo me pongo a ver a veces, ya menos, pero comenzaba a ver canales de diversas confesiones religiosas, canales de televisión, a escuchar qué decían los líderes religiosos. Era un discurso vacío. Necesitamos vivir en la esperanza, en la caridad, tratarnos como hermanos, pero de ahí eso no transformaba nada. Escuchaba los discursos de los políticos, tampoco. Hoy Colombia asiste a una nueva era basada en el respeto a los derechos humanos, bla, bla, bla. ¿Y qué decir estoy hablando de los políticos, más bien de los gobernantes, porque nada que ver con los discursos de los políticos en campaña, esos son más mentirosos y más vacíos. Incluso en las Naciones Unidas se pronuncian unos discursos rimbombantes y usted comienza a analizarlo y se da cuenta que no dicen nada, es un discurso vacío. Desafortunadamente la paz se ha convertido en muchos casos en un discurso vacío que nadie entiende, por eso nos aburre oír hablar de paz. Dos, la paz se puede convertir en un discurso al servicio de esa élite política que siempre ha gobernado, la hegemonía, ¿no? Que desconoce las luchas y las reivindicaciones sociales, o sea, como si la paz fuera solamente un tratado de un gobierno y se desconoce que son los líderes sociales, los presidentes las presidentes y presidentas de juntas de acción comunal, los campesinos, los que están construyendo paz, los muchos maestros bajo condiciones adversas, muchos empresarios también que son justos con sus trabajadores. O sea, la paz no es solamente un asunto de gobierno ni de las iglesias. La paz la construimos todos en la medida en que somos justos, solidarios, ¿verdad? A veces son discursos desencarnados, o sea, no están ligados a un contexto, no sabemos de dónde vienen ni para qué sirven. Y deja de lado realidades como la pobreza y la desigualdad. Entonces, el discurso de fondo es que estamos ayudando a la gente. Un ingreso solidario, por ejemplo, en esta época de coronavirus. Muy bien, 160.000 pesos para 3 millones de personas. Eso está bien. Una transferencia económica en efectivo y estamos ayudando a las personas a combatir o a enfrentar esta pandemia. Sí, pero detrás de eso hay un problema de pobreza y de desigualdad muy grande que esta misma pandemia pues se está ayudando como a visibilizar más. Miren nada más la desigualdad que hay en el acceso a la educación entre niños y niñas, adolescentes y jóvenes de colegios privados que pueden pagar una plataforma digital y niños y niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo público que no tienen a veces ni un computador, ni una tablet, ni un acceso a internet, pese a que los gobiernos les han regalado tablets, los corruptos se las han robado. Parece que existían unos equipos audiovisuales para transmisión de clases desde la misma institución educativa, se robaron esos equipos. Entonces, a veces hablamos mucho de que hay cobertura, unas buenas cifras, ampliamos la cobertura educativa, estamos capacitando a los maestros, pero se desconoce la verdadera realidad que es la desigualdad y la pobreza en la cual nos han sumido las malas decisiones de los gobernantes. Y por otra parte, hay unos discursos que son moralistas sin fundamentos de derechos y sin compromisos sociales. La paz sea para todos. La paz te dejo, la paz les doy. Te doy la paz. Vivamos en paz, pero no hay un compromiso social. O sea, yo en esta época de coronavirus, yo esperaría que muchas organizaciones, muchas iglesias, muchas personas que hablan bonito en las redes sociales sacaran plata de su bolsillo para darle comida a los demás, como un acto de caridad en medio de esta situación, ya que no existe garantía de derechos, por lo menos que la caridad y la solidaridad nos salven. Entonces, muchas veces, ¿es bueno o es malo? ¿Es correcto? ¿Lo quiere Dios? ¿No lo quiere Dios? ¿Es adecuado? ¿Es inadecuado? Nos quedamos en unos discursos moralistas. Pero a la hora de hacer algo para la construcción de paz, de respetar al otro, de enseñar al otro, de ayudar al otro, de guiar al otro para que reclame sus derechos, allí nos quedamos cortos. Paso a la diapositiva número 19. La paz entonces también corre el riesgo de convertirse en un fin alcanzable solo con las armas. O sea, gente que cree que para vivir en paz debemos matarnos los unos a los otros. Hay que acabar con la guerrilla, hay que acabar con los paramilitares. No está bien, hay que acabar con ellos.
pero hay dos maneras. Dialogando, tres maneras. Dialogando, enfrentándolos armadamente o creando unas condiciones sociales y económicas y ambientales que deslegitimen sus discursos, ¿cierto? Yo puedo pelear, luchar, es un mandato constitucional defender a la gente de los grupos armados ilegales, una manera. También me puedo sentar a dialogar con ellos. La paz, la búsqueda de la paz es un derecho. En el artículo 22 de la Constitución, ya lo vimos. Y también puedo crear unas condiciones para deslegitimar el discurso. Si no hay pobreza, la guerrilla no puede luchar por nada. Si hay inclusión política, la guerrilla no puede luchar por nada, ¿cierto? ¿Por qué va a luchar la guerrilla si su discurso está amparado en que no hay inclusión política? Y si la hay, entonces no, ya es una sinvergüenzura. Que hay pobreza, que hay desigualdad. Y si no hay pobreza y no hay desigualdad, ¿por qué van a luchar? Entonces se puede deslegitimar ese discurso si estamos garantizando derechos. Se puede convertir en un fin alcanzable solo con negociaciones del alto gobierno. Es muy importante que se den negociaciones del alto gobierno, o sea, del presidente, prácticamente con los grupos armados ilegales. Bueno, comenzando por organizar también los grupos armados legales. Pero la paz no se reduce al tratado, digamos, a la suscripción de un acuerdo de paz. Tampoco se puede quedar en una exigencia de grupos minoritarios o alternativos. Tenemos que acompañar como colombianos a todas estas personas que están luchando. O sea, por lo menos informándonos acerca de lo que está pasando con los líderes sociales. ¿Cierto? Es lo mínimo que podemos hacer. Informarnos acerca de lo que está pasando con los líderes sociales, que es un grupo minoritario que está siendo asesinado sistemáticamente por grupos de extrema derecha armada. Y también algunos que pertenecieron a extrema izquierda armada, ¿verdad? Porque ahí vemos que son grupos paramilitares, algunos políticos y disidencias de la FARC los que están acabando con los líderes sociales. Tampoco puede convertirse en un tema más de la agenda de los medios de comunicación, ¿cierto? Eso fue muy recurrente en el gobierno Santos. Se hablaba mucho de la paz y era importante que estuviéramos informados acerca del tema, pero no puede ser una moda. Tampoco puede ser una ausencia de guerra o un símbolo sin sentido, ya lo hemos explicado, y tampoco puede quedarse en una sensación de armonía interior. Entonces hay personas que dicen, mientras yo esté bien, el mundo estará bien. Claro, tú estás bien porque tú practicas yoga, meditación, vas a la universidad, tienes carro, tienes casa, tienes comida. Entonces tú estás bien y ves el mundo bien. Muy bacano, muy bacano. Ojalá todos tuviéramos una sensación de bienestar muy bacana, pero no podemos quedarnos en una sensación de armonía interior. Tenemos que llevarla al plano del relacionamiento. Mi armonía interior se tiene que traducir en armonía con las demás personas, armonía con la naturaleza y acompañar a muchas personas en la lucha por sus derechos, o al menos informarme de lo que está pasando y no ser indolente frente a esa situación de muchas personas. Bueno, paso a la diapositiva número 20. Lo ideal en una cultura de paz es pasar de esta imagen, donde vemos unos vecinos peleándose, a una imagen donde están los vecinos viviendo armónicamente, suponiendo que ellos tengan una buena relación y que cada uno tenga sus derechos garantizados. ¿Qué pasa entonces cuando esta violencia callejera, la violencia intrafamiliar, la violencia contra el otro en las redes sociales, etcétera, se banaliza, o sea, se le resta importancia, se naturaliza, se ve como algo normal? ¿Qué pasa cuando se espera que la reacción sea violenta? Cuando se anhela, incluso cuando se subvierten los valores morales. Lo puse en su sitio, le dije sus 5 verdades, conmigo le sale el diablo, le puse los puntos sobre las IES, la mandé a callar, la mandé a comer M, le dije que valía B. O sea, muchas veces esperamos ganar la discusión, poner a la gente en su sitio. Eso es lo que muchas veces esperamos, no se trata de eso. Se trata de simplemente respetar la diferencia, no agredirnos. Tú piensas esto, yo pienso esto, bueno, estamos en el mismo mundo, nos cae la lluvia por igual cantidad, nos asoleamos de la misma manera, el sol sale para buenos y malos, dice la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces se subvierten esos valores morales. Creemos que la única manera de solucionar nuestro conflicto es por la violencia, porque así lo aprendimos, porque así nos dijeron desde chiquitos. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Página, diapositiva número 21. Entonces yo digo que aquí empieza todo. Miren, esto es chévere cuando niñitos, de pronto a ustedes les tocó la piñata.
Entonces en la piñata se trata de que cada uno y cada una coja lo más que pueda, sin importar si el otro tiene o no tiene. O sea, es una competencia. Es muy chévere, pero esto es un símbolo también del egoísmo. Ay, profe, entonces que no haya más piñatas. Podemos reorientar la piñata. ¿Cómo la podemos reorientar? Que no perdamos la emoción de coger lo que más queramos, pero que al final pensemos si todos y todas tienen algún juguetico y podamos compartirlo. O sea, no vamos a acabar con la tradición, con eso, pero podemos darle una vuelta. Contaba en una conferencia TED una señora que es argentino-japonesa, si mal no estoy, que en Japón hicieron una dinámica, esa dinámica de las sillas. Usted, ahí, por ejemplo, 5 personas y cuatro sillas colocan una canción y las personas comienzan a bailar alrededor de las sillas y cuando pare la canción cada uno va a buscar una silla. A quien no le corresponda silla debe salir. Posteriormente entonces las 4 personas están bailando, alguien reanudan la música, se ponen a bailar, una de las personas, otra persona externa saca una silla y así tienen que ir compitiendo por las sillas hasta que al final quede uno. Entonces, eso a nosotros nos parece emocionante, lo vimos en el colegio, nos pareció chévere, las dinámicas, etcétera. Pues bien, a Japón la llevaron y la hicieron con niños japoneses y no dio resultado, por una sencilla razón. A los latinos nos acostumbran, hace parte de nuestro legado social, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de legado social, que nosotros vayamos a competir, vayamos a tener algo para nosotros mismos, sin pensar en las demás personas. Desde chiquitico nos acostumbran con esa dinámica de la piñata tal como está, de esas dinámicas del taburete. No, es que, profe, pero es que es muy bacano, es que mi felicidad es esa, profe, que cómo le vamos a quitar a los niños la felicidad, profe, usted es un amargado. No, estamos hablando de resignificar eso, es que a través de esas actividades tan simples, a nosotros se nos está reproduciendo la idea de relacionarnos con los demás. Parece una tontería, pero es que la reproducción de los símbolos, de los imaginarios, no se da a través de las cátedras, se da a través de las actividades o las actitudes cotidianas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pegó en Japón? Porque los japoneses no piensan en sí mismos, sin pensar en los demás. O sea, a los niños les parecía una locura tener que salir corriendo para acaparar algo y que existiera la posibilidad de que los otros niños se quedaran sin una silla. Entonces la dinámica no dio resultado, ¿no? Es interesante. Si se lo hubieran dado los gringos, eso, mejor dicho, se hubieran peleado. ¿No ven el Black Friday cómo se forma la trifulca por un televisor, un celular, un balón, lo que sea? Bueno, ya vamos terminando. Estoy en la diapositiva número 22 y pues hay una frase que resume un poco, o 3 expresiones que resumen un poco lo que yo particularmente entiendo por paz. Primero es una construcción, o sea, no se aprende a ser pacífico, a vivir en paz, porque lo diga el presidente, el profesor del curso de Democracia y Derechos Humanos. No. Es una construcción diaria, exige estar repensando nuestras actitudes, lo que hicimos en el día, la actitud que tomamos, por qué le dijimos eso al compañero, qué emociones había cuando se los dije, existía algún problema que me llevó a enfurecerme y a salir con esas, hay un problema que ya viene de tiempo atrás, o sea, es una construcción. Ser pacífico o resolver nuestros conflictos de manera pacífica exige que se vaya construyendo poco a poco una actitud basada en el diálogo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. En ese sentido, también es un aprendizaje. Por eso coloqué aquí a Antanas Mocos, ¿no? Porque él es un pedagogo, entonces nos dice que la paz se debe ir aprendiendo. ¿Cómo se va aprendiendo? Bueno, vamos a hacer la piñata de una manera distinta, ¿verdad? Hoy vamos a preguntarle a nuestros compañeros del salón si tienen para el almuerzo. Ah, eso para mí no es. A mí no me importa si tiene o no. De mala, si no tiene. Ah, puede ser un aprendizaje. Usted lo toma o no lo toma, pero un aprendizaje es pensemos empáticamente si la otra persona tiene o no para el almuerzo. Y por último, es una garantía de derechos. Y aquí hay una frase que a mí me llama mucho la atención con respecto de un derecho económico. Sin pan, con N, no hay paz. Sin maíz, no hay país. O sea, si no tenemos alimentos, muy bonito podemos hablar de paz, pero no la habrá. Si no existen campesinos en situaciones dignas, en condiciones dignas de producir ese alimento y comercializarlo, no hay paz. Si no hay seguridad alimentaria, si no hay unas garantías de comercio justo, no, si no hay respeto por las culturas ancestrales o la cultura campesina, no va a haber paz. A eso se refiere esa diapositiva.
Bueno, aquí pues ya no me voy a detener en estas diapositivas, porque ya es un asunto como de concesiones, pues que ya creo que están implicadas en las diapositivas anteriores. Simplemente decirles que las organizaciones no gubernamentales, las escuelas, la cooperación internacional y las iglesias han jugado un papel importante en la construcción de paz. O sea, no se desconoce que la solidaridad, el sector solidario, el sector caritativo, hayan aportado mucho, no solamente dinero, ni conocimiento, ni infraestructura, sino también un acompañamiento espiritual y un acompañamiento en exigibilidad de derechos a muchas personas en muchas zonas donde incluso el Estado no ha llegado, ¿verdad? Bueno, esto ya lo veremos si continuamos con este tema de la cultura de paz, lo veremos en otras clases. Entonces, hasta aquí va la videoclase. Ahorita ya les voy en otro video corto, les voy a explicar en qué consiste la actividad para esta semana. Muchísimas gracias por su atención. Espero esta clase sea de mucha utilidad. Espero sus comentarios, inquietudes o dudas a través del correo o del WhatsApp. Y les recuerdo que aquellas personas que tienen problemas de conexión, pues pueden informármelo para mirar la manera de enviarles los trabajos o el material y ustedes enviarme las actividades que se desprenden de ellos. Que pasen muy bien. Hasta pronto.